Una mujer compartió en Facebook cómo sus hijos la habían abandonado en un motel de carretera, y los comentarios fueron los que cabría esperar. Pura furia. ¿Qué clase de persona le hace eso a su propia madre? Eso es maltrato a personas mayores. Espero que les demande hasta el último céntimo. Pero mientras leía los comentarios, mis manos comenzaron a temblar. No por su historia, sino porque yo estaba sentada en el mismo banco roto, fuera de la cafetería de una gasolinera, bebiendo té tibio, solo 3 días después de que mi hijo se marchara y me dejara abandonada en un país extranjero, sin explicaciones, sin teléfono, solo una maleta cerrada con cremallera y las palabras «Volveremos si tenemos espacio». Pero esto es lo que ellos no sabían. No soy solo su madre anciana. Soy la propietaria legal de la casa que presumen en Instagram. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Debería haber sabido que algo estaba mal cuando Camilla insistió en que me sentara en la tercera fila de la furgoneta. «Es más cómodo ahí atrás, Margaret», había dicho con esa sonrisa suya que nunca alcanzaba sus ojos. «Tendrás todo el espacio para ti sola». Pero yo sabía la verdad. Me estaban ocultando, empujándome hacia el lugar donde las conversaciones se desvanecían y las miradas se evitaban. 72 años viviendo en este mundo me han enseñado a leer las señales. Los susurros que se detienen cuando entro a una habitación. La forma en que Daniel evita mi mirada cuando hablamos de dinero. La manera en que Lena, mi preciosa nieta, ha comenzado a responderme con monosílabos desde que sus padres decidieron que ya era demasiado mayor para ciertas conversaciones familiares. Pero aquí estaba, en la carretera hacia Provenza, tratando de convencerme de que este viaje sería diferente. Que después de meses de tensión silenciosa en casa, estos 10 días en Francia nos devolverían a lo que una vez fuimos. Una familia. «¿Puedes ver bien desde ahí, abuela?», preguntó Lena, volteando desde el asiento del medio. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su padre cuando era pequeño, mostraban esa preocupación genuina que me recordaba por qué seguía luchando. «Perfectamente, cariño», respondí, ajustando mi cojín contra la ventana. La verdad era que mis rodillas ya protestaban contra el espacio reducido, y llevábamos apenas 1 hora de viaje. Pero había aprendido hace mucho tiempo que las quejas de una mujer de mi edad se recibían como lamentos de un animal herido, molestos e inconvenientes. «Espero que hayas traído suficientes provisiones para el viaje», murmuró Camilla sin voltear, pero lo suficientemente alto para que todos la escucháramos. El comentario aparentemente inocente llevaba el veneno que había perfeccionado durante los 5 años que había vivido en su casa. Se refería, por supuesto, a los accidentes que a veces tenía. La artritis había debilitado ciertos músculos, y aunque usaba protección discreta, ella nunca perdía la oportunidad de recordármelo. Daniel tosió incómodo desde el asiento del conductor. «Camilla...» «¿Qué? Solo quiero asegurarme de que todos estemos preparados». Tommy, mi nieto de 12 años, tenía los audífonos puestos y miraba por la ventana, completamente ajeno a la tensión que se espesaba como la humedad francesa. A veces envidiaba su capacidad de desconectarse del mundo adulto con tanta facilidad. Decidí ignorar el comentario de Camilla, como habían aprendido a nacer con tantos otros. En cambio, me concentré en el paisaje que comenzaba a cambiar fuera de mi ventana. Los campos ingleses daban paso gradualmente a algo más salvaje, más romántico.
Francia siempre había tenido ese efecto en mí, incluso en los viajes que había hecho con Harold, mi difunto esposo, cuando Daniel era apenas un niño. ¿Recuerdas cuando papá y yo vinimos aquí cuando tenías 8 años? Le pregunté a Daniel, tratando de aliviar el ambiente. Te enfermaste en el ferry y juraste que nunca más saldrías de Inglaterra. Vi sus ojos en el espejo retrovisor y por un momento creí ver un destello del niño que una vez fue. Sí, y luego no querías irte cuando llegó el momento de volver a casa. Encontraste esa familia de gatos callejeros en Aviñón, continué, sintiendo que la tensión se aliviaba ligeramente. Querías adoptar a todos. Los gatos de Madame Dubois, recordó Daniel, y esta vez sonrió genuinamente. Papá dijo que si quería traer uno a casa, tendría que enseñarle francés primero. Lena rió. ¿En serio? ¿El abuelo dijo eso? Era uno de esos momentos que me recordaban por qué había luchado tanto por mantener unida a esta familia después de la muerte de Harold. Mi esposo había sido el corazón de nuestra pequeña unidad, el que mantenía a todos conectados con su humor suave y su sabiduría silenciosa. Cuando murió hace 8 años, yo me convertí en el último eslabón con ese pasado más feliz. Tu abuelo tenía un sentido del humor muy particular, le dije a Lena. Una vez me convenció de que los caracoles franceses podían entender inglés si hablabas lo suficientemente lento. ¡Abuela!, protestó Lena riendo. Es verdad. Pasé media hora hablándole a un caracol en el jardín de Giverny antes de darme cuenta de que me estaba tomando el pelo. Incluso Tommy se quitó un audífono para escuchar, y por un momento precioso, éramos simplemente una familia normal compartiendo recuerdos en camino a unas vacaciones. Pero los momentos como ese se habían vuelto cada vez más raros. Durante los últimos 2 años, desde que me mudé permanentemente con Daniel y Camilla, después de vender mi pequeño departamento, había sentido cómo me convertía gradualmente en una intrusa en mi propia familia. Al principio había sido útil. Cuidaba a los niños después de la escuela, cocinaba, mantenía la casa en orden mientras Camilla trabajaba en su boutique y Daniel luchaba con los números cada vez más desalentadores de su agencia de marketing. Mi pensión ayudaba considerablemente con los gastos de la casa, aunque nunca hablábamos directamente de eso. Era uno de esos arreglos tácitos que las familias hacen. Yo contribuía económicamente y con trabajo doméstico, y a cambio tenía un lugar donde envejecer rodeada de los que amaba. Pero en algún punto, sin que pudiera identificar exactamente cuándo, me había convertido en una carga en lugar de una ayuda. Mis movimientos más lentos frustraban a Camilla cuando tenía prisa. Mis ocasionales necesidades médicas interrumpían sus planes sociales. Mi simple presencia parecía recordarles constantemente que el tiempo pasa y que todos envejecemos. ¿Cuánto falta para la primera parada?, pregunté cuando notamos que llevábamos más de 2 horas en el camino. Mi vejiga empezaba a enviar señales de alarma y sabía por experiencia que era mejor prevenir que lamentar. Acabamos de parar hace 1 hora, respondió Camilla con una irritación mal disimulada. Fue hace 2 horas, corrigió Lena suavemente. Bueno, pues tendremos que aguantar hasta Arles. No voy a parar cada media hora porque alguien no puede controlar su... Camilla. La voz de Daniel era una advertencia. Solo digo que esto es exactamente lo que temía. No hemos llegado ni a Francia y ya tenemos problemas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tommy volvió a ponerse los audífonos. Lena se hundió en su asiento y yo me concentré en respirar profundamente y mantener mi dignidad intacta. Era una habilidad que había perfeccionado durante décadas de trabajo como enfermera.
mantener la calma bajo presión, no permitir que las emociones nublaran el juicio. Pero por dentro, algo pequeño y precioso se rompió. No era solo el comentario cruel, era la confirmación de lo que había sospechado durante meses. Para Camilla, y quizás también para Daniel, yo ya no era Margaret Ellison, la mujer que había criado sola a su hijo, después de enviudar joven, que había trabajado turnos dobles en el hospital para pagar su educación, que había mantenido unida a la familia cuando las cosas se pusieron difíciles. Era simplemente una vieja inconveniente, con problemas de vejiga. 2 horas después, cuando finalmente paramos en una estación de servicio, en las afueras de Arles, prácticamente corrí hacia el baño. El alivio físico se mezcló con una humillación profunda cuando descubrí que, a pesar de mis precauciones, había tenido un pequeño accidente en el camino. En el estrecho cubículo del baño, mientras me limpiaba y cambiaba la protección que usaba por estos días, escuché voces familiares afuera. Me quedé quieta, reconociendo el tono de una conversación privada. «No puede seguir así», decía Camilla. «Estamos arruinando las vacaciones de los niños antes de que hayan comenzado». «Es mi madre», respondía Daniel, pero su voz sonaba cansada, derrotada. «Exacto. Es tu madre, no la nuestra. Y definitivamente no es responsabilidad de Lena y Tommy tener que aguantar esto». «¿Qué sugieres que haga? ¿Que la deje aquí?». El silencio que siguió duró demasiado tiempo. «Camilla, no puedes estar hablando en serio. Solo digo que tal vez este viaje fue un error. Tal vez necesita estar en un lugar donde puedan cuidarla apropiadamente». «¿Un hogar de ancianos? ¿Por qué no? Daniel, amor, tienes que ser realista. Esto solo va a empeorar». Me senté en el inodoro, perfectamente quieta, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propia familia discutiendo mi futuro como si fuera un problema logístico que resolver. La humillación se transformó en algo más frío, más calculado. Cuando salí del baño 10 minutos después, todos estaban esperando junto a la furgoneta con expresiones cuidadosamente neutras. Nadie mencionó la demora. Nadie preguntó si estaba bien. Simplemente volvimos a subir al vehículo y continuamos el viaje. Pero algo había cambiado fundamentalmente en esos 10 minutos. La mujer que había criado a un hijo como madre soltera, que había manejado crisis médicas con manos firmes durante 30 años, que había mantenido a su familia unida después de tragedias impensables, había regresado. La Margaret que había estado escondida bajo capas de gratitud y complacencia, había despertado. Durante las siguientes 3 horas hasta nuestro destino, observé, escuché, noté cada suspiro impaciente, cada mirada compartida entre Daniel y Camilla, cada momento en que Lena trataba de defenderme sutilmente y era silenciada por sus padres. Habíamos reservado una casa rural cerca de un pequeño pueblo entre Arles y Aviñón. Era pintoresca, con paredes de piedra y un jardín de lavanda que se extendía hacia los viñedos circundantes. En circunstancias normales, habría sido exactamente el tipo de lugar que me haría suspirar de felicidad. «¿Dónde está mi habitación?», pregunté cuando comenzamos a descargar el equipaje. «Arriba, al final del pasillo», respondió Daniel sin mirarme. «Pensamos que te gustaría la tranquilidad». La habitación resultó ser la más pequeña de la casa, ubicada sobre la cocina donde cada sonido se amplificaba. Era clara la estrategia: mantenerme apartada del resto de la familia, minimizar las interacciones, reducir las oportunidades de inconvenientes. Esa noche, durante la cena en la terraza bajo las estrellas provenzales,
Los observé actuar como la familia perfecta que querían proyectar. Camilla había preparado una comida elaborada con ingredientes locales. Daniel había elegido vinos cuidadosamente. Los niños estaban en su mejor comportamiento. Todo era perfecto, excepto por el hecho de que me trataban como a una invitada no deseada en mi propia familia. «Deberíamos tomar algunas fotos», sugirió Camilla, sacando su teléfono. «Lena, ven aquí. Tommy, quítate los audífonos un segundo». Organizó a la familia para la foto, con ella y Daniel en el centro, los niños a los lados. Yo permanecí sentada en mi silla, esperando que me incluyeran. «Margaret, ¿podrías tomar la foto?», preguntó Camilla, extendiendo el teléfono hacia mí. Era un momento pequeño, pero cristalino en su significado. Yo no era parte de la familia que valía la pena recordar. Era la persona que registraba los recuerdos de otros. «Por supuesto», respondí con calma, levantándome para tomar el teléfono. Mientras encuadraba la imagen a través de la pequeña pantalla, algo dentro de mí se endureció definitivamente. Los miraba sonreír para la cámara, creando una memoria artificial de felicidad familiar. Y me di cuenta de que ya no quería ser parte de esta charada. «Perfecta», dije, devolviendo el teléfono. Pero mientras regresaba a mi asiento, ya estaba planeando. Porque si había algo que mis años como enfermera me habían enseñado, era que algunas situaciones requerían intervención inmediata y otras requerían paciencia estratégica. Esta situación, decidí mientras los escuchaba planear las actividades del día siguiente, sin consultarme, requería ambas. La oportunidad llegó 3 días después, en una estación de servicio perdida en el campo provenzal. Habíamos pasado la mañana en un mercado local donde Camilla había insistido en que me quedara en el auto para cuidar las compras, mientras ella y Daniel exploraban con los niños. Luego había habido un episodio bochornoso en un café cuando necesité usar el baño urgentemente y la fila era muy larga. El pequeño accidente que siguió había provocado miradas de disgusto y comentarios susurrados que pretendían ser discretos, pero que escuché claramente. «Es que no puede controlarse», había murmurado Camilla a Daniel mientras yo me limpiaba en el baño del café. «¿Cómo vamos a llevarla a restaurantes decentes?». Ahora, mientras nos dirigíamos de vuelta hacia la casa rural, después de un día tenso y lleno de humillaciones sutiles, Daniel anunció que necesitaba gasolina. La estación de servicio estaba en medio de la nada, rodeada de campos de girasoles que se extendían hasta el horizonte. Era uno de esos lugares olvidados por el tiempo, con un pequeño edificio que albergaba una tienda y baños, y 2 bombas de gasolina que parecían haber sido instaladas en los años 80. «Todos estírense las piernas», dijo Daniel mientras apagaba el motor. «Yo voy a llenar el tanque». Camilla bostezó y miró su teléfono. «No hay señal aquí. ¿Dónde diablos estamos?» «En medio de la Francia rural», respondió Daniel. «Exactamente donde querías estar. ¿Recuerdas?» Los niños bajaron del auto inmediatamente, felices de poder moverse después de 2 horas encerrados. Lena se acercó a mi ventana. «¿Vienes, abuela?» «En un minuto, cariño. Solo déjame acomodar mis cosas». La verdad era que necesitaba usar el baño desesperadamente, pero quería esperar hasta que hubiera menos movimiento. Había aprendido a cronometrar estas cosas para minimizar las oportunidades de humillación pública. Vi a Daniel dirigirse hacia las bombas de gasolina, a Camilla entrar en la tienda, probablemente para quejarse de la falta de señal de celular, y a los niños explorar el área alrededor del edificio. Era el momento perfecto. Me bajé del auto lentamente,
mis rodillas protestando después del largo viaje, y me dirigí hacia los baños. El edificio olía a desinfectante barato y aceite de motor, pero los baños estaban relativamente limpios. Cuando salí 5 minutos después, el patio de la estación de servicio estaba extrañamente silencioso. Daniel había terminado de cargar gasolina y estaba guardando la manguera. Camilla había salido de la tienda y caminaba hacia el auto. Tommy estaba esperando junto a la puerta trasera. Pero cuando me acerqué al vehículo, Daniel ya estaba en el asiento del conductor, arrancando el motor. ¡Esperen!, grité, apresurando el paso tanto como mis piernas artríticas me permitían. Camilla me vio acercándome y dijo algo a Daniel que no pude escuchar por encima del ruido del motor. Vi a Lena voltear hacia mí desde la ventana trasera, su rostro mostrando confusión. Y entonces, imposiblemente, increíblemente, la furgoneta comenzó a moverse. ¡Esperen!, grité más fuerte, corriendo ahora, mi bastón golpeando irregularmente contra el asfalto. ¡Estoy aquí! Pero el vehículo aceleró hacia la carretera, levantando una pequeña nube de polvo que me hizo toser. Me quedé ahí parada, mirando las luces traseras desaparecer en la distancia, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Mi familia, mi hijo, mi nuera, mis nietos, acababa de irse y dejarme sola en una estación de servicio, en medio de la Francia rural. Durante un momento, me quedé completamente inmóvil, esperando que el auto apareciera de vuelta por la curva, que alguien se diera cuenta del error y regresara por mí. Pero los minutos pasaron, y la carretera permaneció vacía excepto por el ocasional camión que pasaba a toda velocidad. Lentamente, la realidad se asentó. Esto no había sido un accidente. La conversación que había escuchado días atrás sobre dejarme en algún lugar donde pudieran cuidarme apropiadamente adquirió un nuevo significado. La forma en que Camilla había mirado deliberadamente en mi dirección antes de decirle algo a Daniel. La cara de confusión de Lena, que claramente no sabía lo que estaba pasando. Habían planeado esto. Me dirigí de vuelta hacia el edificio de la estación, mis piernas temblando no por el esfuerzo, sino por la adrenalina. El hombre detrás del mostrador, un francés de mediana edad con una camisa manchada de grasa, me miraba con preocupación. «Madame, ¿ça va?» «No», respondí en mi francés oxidado. «No, definitivamente, no va bien». Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud completa de mi situación. Mi bolso estaba en el auto, mi pasaporte, mi teléfono, mi dinero. Todo lo que necesitaba para sobrevivir, para regresar a casa, para probar mi identidad, estaba en la furgoneta que acababa de desaparecer en el horizonte provenzal. Pero mientras me sentaba en la única silla plástica disponible en la pequeña tienda que olía a café quemado y cigarrillos, algo extraño comenzó a suceder. En lugar del pánico que esperaba sentir, una calma extraña se apoderó de mí. Tal vez era shock, o tal vez era la claridad que viene cuando finalmente entiendes la verdadera naturaleza de tu situación. Durante años, había sido cómplice de mi propia diminución, aceptando cada pequeña humillación, cada reducción de mi importancia, porque pensé que era el precio de mantenerse cerca de mi familia. Pero esto era diferente. Esto era una declaración de guerra. Y si había algo que sabían de mí, quienes me conocían realmente, era que Margaret Ellison no se rendía fácilmente. Había sobrevivido a la muerte prematura de mi esposo. Había criado a un hijo sola. Había manejado emergencias médicas que habrían quebrado a personas más jóvenes.
Mis dedos encontraron automáticamente el pequeño bolsillo interior de mi chaqueta, donde siempre guardaba algunas monedas y una pequeña tarjeta con números de emergencia. Era un hábito de enfermera que nunca había abandonado. Siempre tener un plan de respaldo. Entre esos números estaba uno que no había marcado en años, pero que sabía de memoria. Olivier Marchand, mi antiguo colega de Londres que ahora vivía en Marseille. Olivier, que me había ayudado a navegar las complicaciones legales después de la muerte de Harold. Olivier, que había insistido en que mantuviera la escritura de la casa a mi nombre por si acaso. Por si acaso había llegado. El empleado de la estación me permitió usar el teléfono fijo detrás del mostrador. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número, pero mi voz estaba perfectamente firme cuando Olivier contestó. «Olivier», dije en inglés, «soy Margaret Ellison. Necesito tu ayuda». Al otro lado de la línea hubo una pausa, y luego la voz cálida y familiar que recordaba. «Margaret, ma chérie, por supuesto. ¿Qué ha pasado?» Mientras le contaba la historia, la humillación gradual, los comentarios crueles, el abandono deliberado en una estación de servicio rural, sentí como si estuviera reportando los síntomas de un paciente a un médico. Los hechos eran claros, el diagnóstico era obvio, y el tratamiento requería intervención inmediata. «¿Dónde estás exactamente?», preguntó Olivier cuando terminé. Le pasé el teléfono al empleado de la estación, quien le dio direcciones en francés rápido. Cuando me devolvió el auricular, Olivier estaba hablando en ese tono eficiente que recordaba de nuestros días trabajando juntos. «Estaré ahí en 3 horas», dijo. «Y Margaret, creo que es hora de que recordemos algunos detalles importantes sobre esa escritura de propiedad que guardaste». Después de colgar, me senté en esa pequeña tienda rodeada del olor a aceite de motor y café viejo, y por primera vez en años, sonreí con verdadera satisfacción. Mi familia creía que me habían dejado indefensa y aislada. Lo que no sabían era que acababan de despertar a la mujer que había mantenido unida a una familia durante décadas, que había tomado decisiones imposibles bajo presión, que había aprendido que a veces la supervivencia requiere que abandones la gentileza en favor de la justicia. Afuera, el sol provenzal comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando los campos de girasoles con tonos dorados. Era hermoso, pensé. Un día perfecto para comenzar de nuevo. El empleado me trajo una taza de café y una silla más cómoda. «Su amigo viene por usted», dijo en inglés quebrado. «Usted espera aquí, tranquila». «Sí», respondí, probando el café fuerte y amargo. «Voy a esperar aquí, tranquila». Pero por dentro, ya estaba en movimiento. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El café se había enfriado en mis manos cuando escuché el familiar sonido de un motor diésel acercándose por la carretera. Eran las 8:30 de la tarde, y las sombras se alargaban entre los girasoles, como dedos oscuros alcanzando la estación de servicio. El empleado que se había presentado como Jean-Claude había cerrado las bombas de gasolina, pero había mantenido la tienda abierta para mí, preparando café fresco cada hora y ofreciéndome bocadillos que apenas pude tocar. A través de la ventana polvorienta, vi un Citroën azul marino detenerse junto a la entrada. La puerta se abrió y emergió una figura que reconocí inmediatamente, aunque habían pasado más de 3 años desde nuestro último encuentro. Olivier Marchand, ahora con más canas en sus sienes, pero con la misma postura erguida y la misma sonrisa gentil que recordaba de nuestros días en Londres.
Margaret, dijo simplemente cuando entré, y fue suficiente para que todas las emociones que había estado conteniendo durante las últimas 4 horas finalmente brotaran. No lloré. Había pasado mucho tiempo desde que las lágrimas habían sido un lujo que me podía permitir, pero sentí como si algo sólido dentro de mí se desmoronara y se reconstruyera al mismo tiempo. «Olivier», susurré, y cuando me envolvió en un abrazo que olía a agua de colonia francesa y a algo vagamente medicinal, como si aún llevara rastros de nuestros días trabajando en hospitales, finalmente permití que mis hombros se relajaran. «Vamos», murmuró contra mi cabello. «Salgamos de aquí». Agradecí a Jean-Claude profusamente en mi francés entrecortado, prometiendo enviarle algo desde Inglaterra como muestra de gratitud por su bondad. Él agitó las manos, insistiendo en que no había sido nada, pero vi en sus ojos esa comprensión universal que comparten todas las personas que han visto suficiente del mundo para reconocer la crueldad cuando la encuentran. El auto de Olivier era cómodo y silencioso, un contraste marcado con la furgoneta familiar donde había pasado los últimos días, sintiéndome como ganado siendo transportado. Mientras nos alejábamos de la estación de servicio, vi por el espejo lateral el pequeño edificio iluminado, desapareciendo en la oscuridad, y supe que nunca olvidaría ese lugar. El sitio donde Margaret, la complaciente, había muerto, y Margaret, la estratega, había nacido. «Hay una pequeña pensión a 20 minutos de aquí», dijo Olivier mientras navegaba por las carreteras rurales con la confianza de alguien que conocía bien la región. «La dueña es una vieja amiga, discreta, confiable. Podrás descansar esta noche y mañana hablaremos de los próximos pasos». «Olivier», comencé, pero él levantó una mano. «Primero, comida y descanso. Después, justicia. En ese orden». La pensión resultó ser una casa de piedra del siglo XVIII convertida en una pequeña hostería familiar. Madame Rousseau, una mujer elegante de 60 y tantos años con ojos astutos y manos manchadas de jardín, me recibió como si fuera una invitada esperada en lugar de una refugiada de mediana noche. «Monsieur Olivier me ha explicado la situación», dijo en inglés cuidadoso, mientras me guiaba hacia una habitación en el primer piso. «Usted es bienvenida aquí el tiempo que necesite». La habitación era pequeña pero inmaculada, con ventanas que daban a un jardín donde podía escuchar el murmullo suave de una fuente. Había flores frescas en la mesita de noche y toallas limpias dobladas al pie de la cama. Era exactamente el tipo de lugar donde una persona podía empezar a sanar. «¿Tienes ropa?», preguntó Olivier desde la puerta. Me miré a mí misma. La misma blusa y pantalones que había usado para lo que se suponía sería un día de turismo familiar, ahora arrugados y manchados con el sudor del shock y el miedo. «Todo está en la furgoneta. Mañana iremos de compras. Por ahora, Madame Rousseau te prestará lo que necesites». 20 minutos después, vestida con un camisón de algodón que olía a lavanda, y sentada en una pequeña terraza privada con una taza de tisana de hierbas, finalmente pude pensar con claridad. Olivier se había disculpado para hacer algunas llamadas telefónicas, prometiendo regresar en 1 hora para una conversación necesaria. Usé ese tiempo para procesar completamente lo que había sucedido. No solo el abandono físico en la estación de servicio, eso había sido meramente el acto final de una obra que había estado desarrollándose durante meses. Recordé las pequeñas crueldades, cómo Camilla había reorganizado la alacena para poner las cosas que yo usaba en estantes demasiado altos para alcanzar, cómo Daniel había comenzado a manejar temporalmente
Mis finanzas para simplificar las cosas. Cómo ambos habían empezado a hablar sobre mí en tercera persona incluso cuando estaba presente. Había sido una campaña sistemática para hacerme sentir invisible, prescindible, una carga. Y yo, en mi deseo de mantener la paz familiar, había sido cómplice de mi propia diminución. Pero eso terminaba ahora. Cuando Olivier regresó, llevaba un maletín de cuero y una expresión que reconocí de nuestros días trabajando juntos. Era la cara que ponía cuando enfrentaba un problema médico complejo que requería intervención inmediata. «He estado haciendo algunas llamadas», dijo, sentándose frente a mí en la pequeña mesa de hierro forjado. «A mi abogado en Londres, a mi notario aquí en Francia y a alguien en el registro de propiedades de tu distrito en Inglaterra». Abrió el maletín y sacó una carpeta. «Margaret, ¿recuerdas exactamente qué documentos firmaste cuando Harold murió?» «Por supuesto». Era imposible olvidar esos días terribles. El funeral, los abogados, las decisiones que había tenido que tomar mientras apenas podía funcionar por el dolor. Tú me ayudaste con todo. La escritura de la casa se quedó a mi nombre, como sugeriste. Los ahorros se dividieron entre cuentas separadas y conjuntas. Le di a Daniel poder notarial limitado para ayudar con algunas cuentas, pero mantuve el control final. ¿Poder notarial limitado? Sí, solo para pagar cuentas de servicios y manejar algunas transacciones básicas. Nunca para vender propiedades o hacer cambios importantes en las cuentas. Olivier asintió con satisfacción. Exactamente lo que esperaba que dijeras. Y asumo que Daniel y Camilla no saben los detalles específicos de estos arreglos. Nunca hablamos de eso. Era cierto. En los años desde la muerte de Harold, las finanzas habían sido uno de esos temas que la familia evitaba, como si discutir dinero fuera de mal gusto. Ellos asumen que Daniel tiene control completo sobre mis asuntos, especialmente desde que me mudé con ellos. Pero no es así. No, definitivamente no es así. Olivier sonrió, y por primera vez en meses, me sentí como si tuviera un verdadero aliado. Margaret, creo que es hora de que tus queridos familiares reciban una educación sobre las realidades legales de la situación. Pasamos la siguiente hora revisando documentos que Olivier había guardado cuidadosamente desde la muerte de Harold. Mi esposo había sido un hombre meticuloso y bajo el consejo de Olivier había estructurado nuestras finanzas de manera que yo mantuviera control independiente incluso en caso de enfermedad o edad avanzada. ¿La casa vale qué ahora?, pregunté mientras revisábamos las estimaciones de propiedad que Olivier había obtenido. Aproximadamente 450.000 libras, tal vez más, dado el mercado actual. Era más de lo que había imaginado. La casa había sido una compra modesta cuando Harold y yo éramos jóvenes, pero décadas de mejoras y el aumento de precios en nuestro distrito la habían convertido en una inversión considerable. Y el dinero que he estado contribuyendo a los gastos de la casa sale de tu cuenta personal, que está completamente bajo tu control. Olivier me mostró los estados de cuenta que había solicitado. Has estado esencialmente pagando alquiler para vivir en una casa de la que eres dueña. La ironía era tan absurda que casi me reí. Durante 2 años había estado pagando para vivir en mi propia propiedad mientras me trataban como una inquilina indeseada. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Olivier se reclinó en su silla, sus ojos brillando con algo que podría haber sido admiración. Oh, Margaret, tienes muchas más opciones de las que tu familia imagina. Me explicó las posibilidades.
Podía revocar el poder notarial de Daniel inmediatamente. Podía iniciar el proceso de venta de la casa. Podía congelar las cuentas conjuntas. Podía esencialmente recuperar el control completo de mi vida financiera con unas pocas firmas estratégicamente colocadas. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté. Para las acciones básicas, podríamos tener todo en movimiento mañana por la tarde. La venta de la casa tomaría más tiempo, pero podríamos ponerla en el mercado la próxima semana. Era tentador, muy tentador, pero había una consideración que no podía ignorar. ¿Y Lena y Tommy? Olivier asintió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Los niños no son responsables de las acciones de sus padres. Y francamente, Margaret, removerlos de un ambiente donde presencian el abuso de su abuela podría ser lo mejor para ellos a largo plazo. Pensé en la cara de confusión de Lena cuando el auto se alejó sin mí, en cómo Tommy había estado evitando el conflicto familiar, hundiéndose en sus audífonos, en las lecciones que estaban aprendiendo sobre cómo tratar a las personas vulnerables. «Tienes razón», dije finalmente. «No les estoy haciendo ningún favor al permitir que esto continúe. Entonces, ¿procedemos?» «Procedemos». Esa noche, acostada en la cama cómoda de la pensión, mientras escuchaba los sonidos nocturnos del campo francés, permití que mi mente vagara por todas las pequeñas crueldades que había soportado durante los últimos 2 años. No por masoquismo, sino como una enfermera documenta síntomas, metódicamente, objetivamente, construyendo un caso claro para el tratamiento necesario. Recordé la mañana cuando Camilla había reorganizado el botiquín del baño y había puesto mis medicamentos para la artritis en un estante tan alto que necesitaba una silla para alcanzarlos. «Es mejor mantener las medicinas fuera del alcance», había dicho cuando protesté suavemente, como si yo fuera una niña irresponsable. Recordé las cenas donde Daniel y Camilla discutían planes familiares, vacaciones, renovaciones de la casa, decisiones sobre los niños, como si yo no estuviera sentada a la mesa con ellos. Recordé la vez que había tenido un episodio de mareo en el supermercado y había llamado a casa pidiendo ayuda. Camilla había suspirado audiblemente y había dicho: «¿No puedes simplemente tomar un taxi? Estoy ocupada». Cada memoria se acumulaba como evidencia en un caso legal. Y mañana comenzaríamos a presentar ese caso. Antes de quedarme dormida, marqué una decisión final. Me dirigí al pequeño escritorio en la esquina de la habitación y, usando el papel con membrete de la pensión, escribí una carta breve. «Daniel, por ahora, todo lo que necesitas saber es que estoy bien y segura. Cuando estés listo para una conversación honesta sobre respeto y familia, puedes contactarme a través de Olivier Marchand en Marseille. Espero que hayas disfrutado el resto de tus vacaciones. Tu madre, Margaret». Era breve, educada y no revelaba nada sobre mis planes. Mañana le pediría a Madame Rousseau que la enviara por correo a la casa rural en Provenza. Mientras me quedaba dormida esa noche, por primera vez en años, no me sentía como una carga o una víctima. Me sentía como lo que había sido durante la mayor parte de mi vida, una mujer capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Y mañana comenzaríamos a tomar algunas decisiones muy difíciles, indeed. El desayuno en la pensión fue una revelación silenciosa. Madame Rousseau sirvió café real, croissants tibios y mermelada casera de frambuesa. Y por primera vez en meses, comí con verdadero apetito. No había nadie suspirando impaciente mientras yo masticaba lentamente debido a mi artritis mandibular. No había comentarios sobre cuánto estaba comiendo
o sugerencias de que tal vez debería cuidar mejor mi dieta a mi edad. Olivier llegó a las 9 en punto, llevando una pequeña maleta. «Ropa», explicó cuando le pregunté. «Madame Rousseau estimó tu talla. Nada elegante, pero limpio y cómodo». La maleta contenía 2 conjuntos de ropa práctica, ropa interior nueva e incluso un par de zapatos cómodos. Era un acto de bondad tan simple, pero después de días sintiéndome como un estorbo humano, la consideración me conmovió profundamente. «Gracias», dije, y las palabras llevaban el peso de toda mi gratitud. No solo por la ropa, sino por recordarme que merecía ser tratada con gentileza básica. «Nos vamos en 1 hora», dijo Olivier. «Tenemos una cita con mi notario a las 11 y luego algunas llamadas telefónicas importantes que hacer». Durante el viaje a Marseille, Olivier me explicó los detalles de lo que sucedería durante los próximos días. Su notario, Maître Dubois, era un especialista en derecho de familia y propiedades internacionales. Habían trabajado juntos en varios casos complicados que involucraban ciudadanos británicos con propiedades en Francia y viceversa. «Lo que haremos primero es revocar el poder notarial de Daniel», explicó Olivier mientras navegábamos por las calles de Marsella. «Esto es inmediato y no requiere su consentimiento. Luego iniciaremos el proceso para poner la casa en venta». «¿Y si trata de detenerlo?» «No puede. La propiedad está a tu nombre exclusivamente. Él no tiene derechos legales sobre ella». La oficina de Maître Dubois estaba en un elegante edificio del siglo XIX, cerca del puerto viejo de Marsella. El notario resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello plateado y una manera de hablar directa, que me recordó inmediatamente por qué había confiado tanto en Olivier durante todos estos años. Ambos eran profesionales que no perdían tiempo con tonterías. «Madame Ellison», dijo después de revisar los documentos que Olivier había traído. «Su situación es lamentable pero legalmente bastante simple. Usted tiene control completo sobre sus propios asuntos. Es solo cuestión de ejercer ese control». Los documentos que firmé esa mañana fueron sorprendentemente pocos, considerando el poder que representaban. Una revocación de poder notarial, una autorización para listar la propiedad para venta, una instrucción para congelar acceso a las cuentas conjuntas hasta nueva orden. «¿Cuándo se darán cuenta?», pregunté mientras Maître Dubois organizaba los documentos. «Daniel descubrirá que su acceso a las cuentas ha sido revocado la próxima vez que trate de usarlo», respondió. «Las notificaciones oficiales llegarán por correo certificado en 3 a 5 días». Olivier me llevó hasta almorzar a un pequeño bistró con vista al puerto. Mientras comíamos bouillabaisse y bebíamos vino blanco local, me contó sobre su vida en Marseille. Había comprado un apartamento pequeño cerca del puerto después de jubilarse. Pasaba sus días leyendo, visitando museos y ocasionalmente ayudando a viejos colegas con casos complicados. «¿Te arrepientes de haberte mudado aquí?», le pregunté. «Nunca», respondió inmediatamente. Londres se había vuelto demasiado rápida, demasiado cara, demasiado joven para mí. Aquí puedo ser yo mismo. «¿Te sientes solo?», Olivier me miró por encima de su copa de vino y vi algo en sus ojos que me hizo preguntarme si esta conversación era más personal de lo que había pensado inicialmente. «A veces», admitió, «pero prefiero estar solo que estar mal acompañado». Era un sentimiento que entendía completamente. Después del almuerzo regresamos a su apartamento para hacer las llamadas telefónicas necesarias. Olivier vivía en un 5.º piso sin ascensor
pero el ejercicio se sintió bien después de días de estar confinada en espacios pequeños. El apartamento era exactamente lo que habría esperado. Libros por todas partes, plantas bien cuidadas, arte francés modesto pero de buen gusto, y una vista espectacular del Mediterráneo desde la terraza. Primero, dijo Olivier, señalando hacia su teléfono, llamamos a la agencia inmobiliaria en tu distrito. Después, al banco. Y luego, si te sientes lista, tal vez sea hora de que Lena sepa que estás bien. La idea de hablar con mi nieta me llenó de una mezcla de ansiedad y expectación. Durante los últimos días, había estado tan enfocada en la traición de Daniel y Camilla que no había procesado completamente cómo todo esto afectaría a los niños. La llamada a la agencia inmobiliaria fue eficiente y profesional. Habían vendido casas en nuestra calle antes, conocían el mercado y estimaron que podrían tener la propiedad listada dentro de una semana si los documentos estaban en orden. La llamada al banco fue igualmente directa. Confirmaron que el poder notarial había sido revocado, que las cuentas conjuntas estaban temporalmente congeladas y que se enviarían notificaciones por correo a todas las partes relevantes. ¿Estás lista para llamar a Lena?, preguntó Olivier cuando terminamos con los asuntos oficiales. Respiré profundamente. Sí, creo que sí. Te marqué el número del teléfono celular de Lena, esperando que no fuera confiscado por sus padres después de mi desaparición. Sonó 3 veces antes de que una voz familiar y ansiosa contestara. ¿Hola? Lena, cariño, soy la abuela. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. Luego escuché un sollozo ahogado. Abuela, ¿dónde estás? Papá y mamá dijeron que te fuiste, que decidiste no continuar con el viaje, pero yo sabía que algo estaba mal. He estado tan preocupada. Estoy bien, mi amor. Estoy en Marsella con un viejo amigo. ¿En Marsella? ¿Cómo llegaste allí? ¿Por qué no nos dijiste...? Me di cuenta de que Lena realmente no sabía lo que había pasado. Sus padres le habían mentido. Le habían dicho que yo había elegido irme. La protegían de la verdad de su propia crueldad. O tal vez se protegían a sí mismos de tener que justificar lo injustificable. Lena, dije cuidadosamente, ¿qué te dijeron exactamente tus padres sobre lo que pasó en la estación de servicio? Hubo otra pausa, y cuando habló de nuevo, su voz era más pequeña, más joven. Dijeron que habías decidido que el viaje era demasiado para ti, que habías llamado a un amigo para que viniera por ti y que nos veríamos cuando regresáramos a casa. Hizo una pausa. Pero abuela, yo vi tu cara cuando el auto se alejó. No parecías como si hubieras planeado quedarte. Mi nieta de 15 años había visto lo que los adultos habían elegido ignorar, que algo estaba terriblemente mal con toda la situación. Lena, voy a decirte la verdad, pero necesito que entiendas que esto es entre tú y yo por ahora. ¿Puedes prometérmelo? Sí, abuela, lo prometo. Le conté la verdad. Cómo me habían tratado durante el viaje, lo que había escuchado de la conversación en el baño, cómo había sido deliberadamente abandonada en la estación de servicio. Le conté sobre Olivier, sobre los pasos que estaba tomando para recuperar el control de mi vida. Cuando terminé, hubo otro largo silencio. Finalmente, Lena habló, y su voz era diferente, más madura, más triste, pero también más firme. Sabía que algo estaba mal, dijo. He visto cómo te han estado tratando. Debería haber dicho algo. Debería haber hecho algo. Cariño,
Tú no eres responsable del comportamiento de los adultos. Pero podrías haber estado en peligro. Podrías haberte lastimado. Pero no me lastimé. Y ahora estoy tomando medidas para asegurarme de que nunca más me encuentre en una situación así. Le expliqué, en términos generales, lo que estaba pasando. Que estaba recuperando el control de mis finanzas. Que la casa sería vendida. Que estaría haciendo algunos cambios importantes en mi vida. ¿Eso significa que no vivirás más con nosotros?, preguntó, y pude escuchar las lágrimas en su voz. Significa que voy a encontrar un lugar donde sea respetada y valorada, respondí gentilmente. Pero Lena, eso no significa que no podamos tener una relación. Tú siempre serás mi nieta y siempre te amaré. ¿Puedo visitarte? Por supuesto que puedes visitarme. Y cuando tengas edad suficiente, siempre tendrás un lugar conmigo si lo necesitas. Hablamos durante otros 20 minutos, y cuando finalmente colgamos, sentí como si hubiera recuperado algo precioso que había estado perdiendo gradualmente. La conexión real con mi nieta, sin filtros ni manipulaciones de parte de sus padres. Esa noche, en el apartamento de huéspedes de Olivier, me senté en la terraza mirando las luces del puerto de Marseille y pensé en lo extraño que era cómo la vida podía cambiar tan rápidamente. 3 días atrás, había sido una anciana complaciente, viviendo al margen de la vida de su propia familia. Ahora era una mujer de 72 años reclamando su independencia y planificando un futuro completamente nuevo. Mañana regresaría a Inglaterra, pero no como la misma persona que había partido. Regresaría como Margaret Ellison, dueña de propiedades, administradora de sus propias finanzas, y una mujer que había recordado finalmente lo que valía. Y Daniel y Camilla estaban a punto de recibir una educación muy costosa sobre las consecuencias de subestimar a alguien que habían olvidado que una vez había manejado emergencias de vida o muerte con manos firmes y un corazón determinado. El vuelo de Marseille a Londres fue la primera vez en años que viajé sola, y la sensación de libertad era embriagadora. No había nadie susurrando sobre mis movimientos lentos al caminar por el aeropuerto, nadie suspirando impaciente mientras yo organizaba mis documentos en el control de seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, me moví a mi propio ritmo, y ese ritmo resultó ser perfectamente adecuado. Olivier me había acompañado al aeropuerto, y en el último momento, antes de la seguridad, me había entregado un sobre sellado. «Para cuando llegues a casa», había dicho. Números de teléfono, direcciones y algunas sugerencias para los próximos pasos. Durante el vuelo, abrí el sobre y encontré mucho más que información de contacto. Había una carta personal de Olivier, escrita en su caligrafía cuidadosa. «Margaret, he tenido 3 días para observarte recuperar tu fuerza y ha sido un privilegio presenciar tu transformación. La mujer que conocí hace 20 años en los pasillos del hospital nunca se había ido realmente. Solo había estado esperando el momento correcto para emerger. Recuerda que el valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la acción a pesar del miedo. Lo que estás haciendo requerirá coraje, pero tienes más de eso del que imaginas. Tu amigo siempre, Olivier Pedé. Mi oferta de que vengas a visitarme en Marseille está abierta permanentemente. El apartamento de huéspedes te está esperando cuando quieras usarlo. Llegué a Heathrow en una tarde gris típicamente inglesa, pero incluso el clima no pudo amortiguar mi sensación de propósito renovado. Tomé un taxi directamente a la oficina de la agencia inmobiliaria que había contactado desde Francia. «Señora Ellison», me saludó el agente.
un hombre joven de 30 y tantos años que claramente había estado esperando conocer a la misteriosa propietaria que había llamado desde el extranjero. Me alegra finalmente conocerla en persona. Durante los siguientes 90 minutos, caminamos por mi casa. ¡Mi casa!, me recordé a mí misma constantemente, mientras él tomaba fotografías y notas. Era extraño ver el lugar donde había vivido durante los últimos 2 años a través de los ojos de un extraño. El jardín que Harold y yo habíamos cultivado juntos, la cocina donde había preparado miles de comidas, el salón donde Daniel había aprendido a caminar. Pero también veía las mejoras que Camilla había hecho sin consultarme. Las paredes repintadas en colores que no me gustaban, los muebles reemplazados con versiones más modernas pero menos cómodas, mi pequeño estudio convertido en una oficina de casa que nunca había usado. «Es una propiedad excelente», dijo el agente mientras completaba su evaluación. «Con el mercado actual, creo que podemos listarla por 470.000 libras. Más de lo que había esperado. Suficiente para comprar algo más pequeño pero completamente mío, y aún mantener una reserva financiera considerable». «¿Cuándo puede empezar el proceso de marketing?» «Podríamos tener las fotografías profesionales hechas mañana y listarla online al día siguiente. ¿Hay alguna urgencia particular?» Pensé en Daniel y Camilla, probablemente en este momento sentados en alguna terraza de Aviñón, brindando por unas vacaciones finalmente relajantes, ahora que se habían deshecho de su carga inconveniente. «Sí», dije, «hay una urgencia particular». Esa noche me quedé en un pequeño hotel cerca de la estación de King's Cross. Era impersonal pero limpio, y después de años de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, había algo liberador sobre estar en un espacio que no tenía historia emocional. Centé en el restaurante del hotel, un pescado simple bien preparado y una copa de vino blanco, y usé mi teléfono nuevo, que había comprado en el aeropuerto, para revisar las fotografías que Camilla había estado subiendo a sus redes sociales durante su viaje. Las imágenes contaban una historia fascinante de familia perfecta en vacaciones perfectas. Ahí estaba Daniel, sonriendo junto a viñedos bajo el sol dorado de Provenza. Camilla posando elegantemente en el mercado de un pueblo, rodeada de flores y productos locales. Los niños comiendo helado en una plaza pintoresca. Ni una sola foto incluía alguna referencia a mí. Era como si nunca hubiera existido, como si las vacaciones hubieran sido planeadas desde el principio para 4 personas en lugar de 5. Pero lo que me pareció más revelador fue una foto que Camilla había subido esa misma tarde. Los 4 sentados en la terraza de un restaurante elegante, claramente celebrando algo. La descripción decía: «Finalmente podemos relajarnos y disfrutar de la verdadera Francia. Family time, Provence, liberation, liberation, liberación». No podría haber elegido una palabra más perfecta, aunque probablemente no por las razones que ella pensaba. Al día siguiente, las cosas comenzaron a moverse con la eficiencia que había aprendido a asociar con decisiones correctas tomadas en el momento correcto. El fotógrafo profesional llegó temprano y pasó 3 horas capturando cada ángulo de la casa. Para el mediodía, había recibido una llamada confirmando que la propiedad estaría en línea esa misma tarde. También recibí una llamada de mi banco, confirmando que las notificaciones oficiales habían sido enviadas por correo certificado a la dirección en Francia, donde se suponía que estaba mi familia. ¿Cuándo llegarán?, pregunté. El correo internacional certificado generalmente toma 2 a 3 días hábiles,
respondió la representante. Así que deberían recibirlos mañana o pasado mañana. Perfecto. Eso me daba tiempo para algunos preparativos finales. Pasé el resto del día organizando los aspectos prácticos de mi nueva vida. Visité un apartamento en venta en Brighton que había visto en línea. Un lugar luminoso de 2 dormitorios a una cuadra de la playa, con una pequeña terraza y vista al mar. Era exactamente el tipo de lugar donde podía imaginarme empezando de nuevo. ¿Está interesada en hacer una oferta?, preguntó la agente inmobiliaria después de la visita. Pendiente de la venta de mi propiedad actual, respondí. Pero sí, muy interesada. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, llamé a Lena. Había estado pensando en ella constantemente, preguntándome cómo estaba procesando nuestra conversación del día anterior. Abuela, respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Cómo estás? ¿Ya estás en casa? Estoy en Londres, cariño. ¿Cómo están las cosas ahí? Raras, admitió. Mamá y papá están actuando como si todo fuera normal, pero yo puedo ver que están, no sé, nerviosos tal vez. Siguen preguntando si a qué he hablado contigo. ¿Y qué les dices? La verdad, que hablamos y que estás bien, pero no les he dicho nada sobre lo otro. Lo otro. Los planes legales, la venta de la casa, la revolución silenciosa que estaba teniendo lugar mientras ellos bebían vino en terrazas francesas. Eres una buena chica, Lena, y quiero que sepas que pase lo que pase en los próximos días, nada de esto es tu culpa y nada de esto cambia lo mucho que te amo. Abuela, me estás asustando un poco. No hay nada que temer, cariño. Solo cambios. Cambios que deberían haber pasado hace mucho tiempo. Cuando colgué, me senté junto a la ventana de mi habitación de hotel, mirando las luces de Londres y sintiendo una calma extraña. Mañana o pasado mañana, Daniel intentaría usar su tarjeta bancaria y descubriría que había sido bloqueada. Poco después, recibiría notificaciones oficiales de que su acceso a las cuentas había sido revocado. Y luego, cuando finalmente regresaran a casa, encontrarían un cartel de en venta en el jardín delantero de la casa, donde habían asumido que vivirían indefinidamente. No sentía culpa por lo que estaba haciendo. Durante 2 años había intentado hacer que las cosas funcionaran. Había absorbido cada pequeña crueldad. Había minimizado mis propias necesidades para mantener la paz familiar. Les había dado todas las oportunidades del mundo para tratarme con el respeto básico que cualquier ser humano merece. En lugar de eso, habían elegido la humillación. Habían elegido hacerme sentir como una carga. Y finalmente, habían elegido abandonarme literalmente en una estación de servicio rural. Ahora yo estaba eligiendo también. Al día siguiente, recibí una llamada de la agencia inmobiliaria. Señora Ellison, tengo buenas noticias. Hemos recibido 3 consultas serias en las primeras 24 horas. Una pareja quiere programar una visita para mañana. Excelente, respondí. Proceda con las visitas. También recibí un mensaje de texto de Lena. Abuela, papá acaba de intentar comprar combustible y su tarjeta no funcionó. Está muy confundido y tratando de llamar al banco. Mamá está empezando a entrar en pánico. ¿Esto es parte de lo que hablamos? Le respondí simplemente. Sí, cariño. Todo está bien. Unas horas más tarde, mi teléfono sonó. Daniel. Mamá, dijo cuando contesté, y pude escuchar la tensión apenas controlada en su voz. Necesitamos hablar. Hola, Daniel.
¿Cómo están las vacaciones? Mamá, algo está mal con las cuentas bancarias. Mi acceso ha sido bloqueado y cuando llamé al banco, dijeron que necesitan hablar directamente contigo. ¿En serio? ¡Qué extraño! Mamá, ¿dónde estás exactamente? Necesito que vengas al banco conmigo cuando regresemos. Oh, no creo que eso sea necesario, cariño. Creo que puedo manejar mis propios asuntos bancarios. Hubo un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Mamá, ¿qué está pasando? Nada que deba preocuparte, Daniel. Simplemente estoy tomando control de mi propia vida. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Esto es por lo que pasó en la estación de servicio? Ahí estaba. Finalmente lo admitía. Esto es por muchas cosas, Daniel. La estación de servicio fue simplemente el momento en que decidí dejar de permitir que me trataran como algo descartable. Mamá, podemos hablar de esto. Cuando regreses, lo interrumpí suavemente. Creo que vas a encontrar que muchas cosas han cambiado. Y tal vez sea hora de que pienses en hacer algunos cambios. Tú también. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, pedí servicio a la habitación. Algo que nunca me había permitido hacer antes porque Camilla siempre decía que era un desperdicio de dinero. Y brindé conmigo misma con una copa de champán mientras miraba el cartel de "En venta" de mi casa en el sitio web de la agencia inmobiliaria. Mañana por la noche, Daniel y Camilla estarían en el auto, probablemente conduciendo en silencio tenso de vueltas a Inglaterra, mientras procesaban el hecho de que su plan para deshacerse de mí había salido terriblemente mal. Pero ese era su problema ahora, no el mío. Yo tenía un apartamento que ver en Brighton y una nueva vida que construir. Estaba organizando mis pocas pertenencias en mi habitación de hotel cuando recibí el mensaje de texto que había estado esperando. Era de Lena, enviado a las 6:47 p.m. de un martes. Abuela, acabamos de llegar a casa. Hay un cartel de "En venta" en el jardín. Papá está gritando. Mamá está llorando. ¿Puedes llamarme? No la llamé inmediatamente. En cambio, me serví una taza de té. Me senté en el pequeño sillón junto a la ventana de mi habitación y me permití saborear el momento. Durante 2 años había sido tratada como si mis sentimientos, mis necesidades, mi misma existencia fueran inconvenientes menores que debían ser gestionados o ignorados. Ahora, finalmente, era Daniel quien se sentía impotente y fuera de control. Cuando finalmente marqué el número de Lena, 15 minutos después, ella contestó antes del primer timbre completo. «Abuela», susurró, claramente tratando de no ser escuchada. «Estoy en mi habitación. Papá está abajo gritándole al agente inmobiliario por teléfono. Dice que tiene que haber un error, que él nunca autorizó esto». ¿Y qué le respondió el agente? Que la casa pertenece a Margaret Ellison y que él solo sigue las instrucciones de la propietaria legal. Hubo una pausa. «Abuela, papá no sabía que la casa era tuya, ¿verdad?». Era una pregunta perceptiva de una chica de 15 años. ¿Tú qué piensas, cariño? Creo que papá y mamá han estado asumiendo muchas cosas que no eran ciertas. Exactamente. ¿Dónde está Tommy en todo esto? En casa de un amigo. Mamá lo llamó antes de que llegáramos y le pidió que se quedara allí esta noche. Creo que no quería que viera esto. Al menos habían tenido la decencia de proteger a Tommy del drama inmediato. Era algo. Lena, quiero que sepas que estoy bien. Estoy en Londres, estoy segura. Y estoy tomando control de mi vida de una manera que debería haber hecho hace mucho tiempo.
Lo sé, dijo, y su voz sonaba más madura de lo que recordaba. Abuela, sé que esto suena terrible, pero creo que hiciste lo correcto. Sus palabras me conmovieron más de lo que habías esperado. ¿Por qué dices eso? Porque he estado observando cómo te tratan, y no está bien. Y cuando me dijiste lo que realmente pasó en Francia, sabía que tenías que hacer algo. Hablamos durante otros 10 minutos, con Lena actualizándome sobre el caos que se desarrollaba abajo. Daniel había llamado al banco, solo para ser informado de que todas las acciones tomadas habían sido autorizadas por la propietaria legal de las cuentas. Había llamado a un abogado, quien le había explicado pacientemente que no tenía derechos legales sobre una propiedad que nunca había estado a su nombre. «Mamá está diciendo que vas a dejarlos sin hogar», informó Lena. «¿Y tú qué piensas sobre eso?» «Creo que son adultos y que pueden encontrar su propio lugar para vivir, como hace todo el mundo». Mi nieta inteligente había llegado al corazón del asunto. Daniel y Camilla habían estado viviendo en mi casa, usando mi dinero, tratándome como una intrusa y asumiendo que esta situación duraría indefinidamente porque yo era demasiado vieja y dependiente para cambiarla. Habían calculado mal. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi habitación de hotel, recibí 3 llamadas de Daniel que dejé ir al buzón de voz. Los mensajes eran una progresión fascinante de ira, confusión y finalmente algo que se parecía al pánico. Mensaje 1. 7:23 p.m. Mamá, necesito que me llames inmediatamente. Esto es ridículo. No puedes vender la casa sin discutirlo con la familia. Mensaje 2. 8:45 p.m. Mamá, por favor. Sé que estás enojada por lo que pasó en Francia, pero esto está yendo demasiado lejos. Los niños viven aquí. Esta es su casa. Mensaje 3. 10:17 p.m. Mamá. Su voz se quebró ligeramente. Por favor, llámame. Podemos resolver esto. Por favor. No le devolví las llamadas. Al día siguiente, recibí una llamada de la agencia inmobiliaria. Señora Ellison, tenemos una oferta. Es por el precio completo de lista. Y quieren cerrar lo antes posible. ¿Cuán pronto? Podrían cerrar en 3 semanas si no hay complicaciones. 3 semanas. Significaba que Daniel y Camilla tendrían que encontrar un nuevo lugar para vivir en menos de un mes. Era justo. Más que justo, considerando que habían tenido 2 años para tratarme con respeto básico y habían elegido no hacerlo. Acepto la oferta, dije. Esa tarde, conduje hasta Brighton para ver de nuevo el apartamento junto al mar. La agente inmobiliaria recordaba mi visita anterior y había preparado una oferta preliminar basada en el precio de venta esperado de mi casa. El apartamento era incluso más perfecto de lo que recordaba. 2 dormitorios, uno para mí y uno para cuando Lena quisiera visitarme. Una sala luminosa con puertas francesas que se abrían a una pequeña terraza. Una cocina compacta pero completamente funcional. Y esa vista del mar que me había enamorado desde el primer momento. ¿Le gustaría hacer una oferta?, preguntó la agente. Sí, respondí sin hesitación. Hagamos una oferta. Mientras firmaba los documentos preliminares, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz de Camilla por primera vez desde Francia. Margaret, dijo, y pude escuchar que había estado llorando. Necesitamos hablar. Hola, Camilla. ¿Cómo están disfrutando de estar de vuelta en Inglaterra? Margaret, por favor. Sé que estás enojada,
Pero esto está afectando a los niños. Lena está actuando de manera extraña y Tommy sigue preguntando por qué hay un cartel en el jardín. Los niños se adaptarán, respondí calmamente. Los niños son resistentes. ¿Cómo puedes decir eso? Esta es su casa. Han crecido aquí. Es mi casa, Camilla. Siempre ha sido mi casa. Y francamente, después de cómo me han tratado, especialmente en Francia, creo que es hora de que encontremos arreglos de vivienda separados. Hubo un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado de súplica hasta algo más duro. ¿Sabes qué? Tal vez esto sea lo mejor. Tal vez todos estaremos mejor sin tener que caminar en puntillas alrededor de tus necesidades especiales. Y ahí estaba, el verdadero Camilla emergiendo cuando las cosas no iban como quería. Estoy segura de que estarán bien, dije. Después de todo, me dijiste que yo era una carga. Ahora ya no tendrán que cargar conmigo. Margaret. Adiós, Camilla. Estoy segura de que encontrarán algo adecuado. Colgué y apagué el teléfono. Esa noche, llamé a Olivier en Marseille para actualizarlo sobre los desarrollos. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de que le conté sobre las ofertas en ambas propiedades. Libre, respondí sin hesitación. Por primera vez en años me siento completamente libre. ¿Y los niños? Lena entiende. Es una chica inteligente y ha visto cómo me han tratado. Tommy es más joven, pero se adaptará. Y francamente, Olivier, removerlos de un ambiente donde presencian abuso emocional hacia su abuela probablemente sea lo mejor para ellos. ¿Tienes algún arrepentimiento? Pensé en la pregunta cuidadosamente. ¿Me arrepentía de haber terminado con 2 años de humillación y maltrato? ¿Me arrepentía de haber reclamado mi independencia y dignidad? ¿Me arrepentía de haber enseñado a mi familia que las acciones tienen consecuencias? Ninguno, dije finalmente. Mi único arrepentimiento es haber esperado tanto tiempo. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Estaba desayunando en el restaurante del hotel cuando vi a Lena caminando hacia mi mesa. Había tomado el tren desde casa, un viaje de 2 horas, sin decirle a sus padres a dónde iba. «Abuela», dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. «Necesitaba verte». «¿Cómo me encontraste?» «Llamé al hotel que mencionaste. No fue difícil. Mi nieta inteligente y determinada. ¿Saben tus padres dónde estás?» Les dejé una nota diciendo que iba a verte. No especifiqué dónde. Respiró profundamente. «Abuela, quiero disculparme». «Cariño, no tienes nada por lo que disculparte». «Sí, lo tengo. Debería haber defenderte más. Deberías haber dicho algo cuando mamá te hablaba mal, cuando papá te ignoraba. Sabía que estaba mal, pero tenía miedo de crear más problemas. Lena, escúchame. Tú no eres responsable de protegerme del comportamiento de los adultos. Esa nunca fue tu responsabilidad. Pero podrías haberte lastimado. En Francia, quiero decir. Podrías haber estado en peligro real». Era cierto. Si no hubiera tenido el número de Olivier, si no hubiera podido contactarlo, la situación podría haber sido mucho más seria. Pero no me lastimé, y ahora estoy tomando control de mi propia vida. Le conté sobre el apartamento en Brighton, sobre mis planes para el futuro, sobre cómo siempre habría un lugar para ella en mi vida. «¿Puedo quedarme contigo a veces?», preguntó. «Cuando las cosas se pongan difíciles en casa, quiero decir». «Por supuesto que puedes. Y cuando tengas 18 años, si quieres vivir conmigo mientras vas a la universidad,
Siempre serás bienvenida. Pasamos el resto del día juntas, caminando por Londres, almorzando en un pequeño café, hablando de todo excepto de sus padres. Cuando llegó el momento de que tomara el tren de vuelta, ambas sabíamos que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Ya no era solo abuela y nieta, éramos dos mujeres que se habían encontrado la una a la otra en medio de las ruinas de una familia disfuncional. «Te amo, abuela», dijo antes de abordar el tren. «Y yo te amo a ti, cariño, más de lo que las palabras pueden expresar». Esa noche, en mi habitación de hotel, me senté a escribir una carta final a Daniel. No porque le debiera una explicación, sino porque quería que la situación fuera perfectamente clara. Daniel, para el momento en que leas esto, la casa estará vendida y yo me habré mudado permanentemente. Esto no es un gesto impulsivo o una rabieta. Es el resultado de meses de consideración cuidadosa sobre cómo quiero pasar los años que me quedan. Durante 2 años, traté de hacer que nuestra situación de vivienda funcionara. Absorbí cada comentario cruel, cada gesto despectivo, cada momento en que me hicieron sentir como una carga. Lo hice porque amaba a mi familia y quería estar cerca de mis nietos. Pero Francia fue la gota que derramó el vaso. Me abandonaron deliberadamente en una estación de servicio rural y luego mintieron a los niños sobre lo que había pasado. En ese momento, entendí que ya no era bienvenida en mi propia familia. Así que he tomado la decisión de crear una nueva vida, donde sea respetada y valorada. Lena siempre será bienvenida conmigo. Para Tommy, mi puerta estará abierta cuando sea lo suficientemente mayor para entender lo que realmente pasó. En cuanto a ti y Camilla, les deseo lo mejor en sus futuros arreglos de vivienda. Tu madre, Margaret P.D. La próxima vez que decidan abandonar a alguien, asegúrense de que esa persona no tenga acceso a mejores abogados que ustedes. Era cruel, quizás, pero después de 2 años de crueldad silenciosa dirigida hacia mí, me sentía con derecho a un momento de claridad brutal. Sellé la carta y se la envié por correo certificado a la casa, mi antigua casa, sabiendo que la recibiría justo cuando las cosas se volvieran irreversibles. Porque mañana firmaría los papeles finales para ambas propiedades y Margaret Ellison comenzaría oficialmente su nueva vida como una mujer libre. El día que regresé a la casa para firmar los documentos finales de venta fue soleado y extrañamente pacífico. Había coordinado la hora específicamente para cuando Daniel estaría en el trabajo y Camilla en su boutique. Quería evitar cualquier drama innecesario durante lo que ya era un día emocional. La casa se veía diferente con el cartel de vendida colgando del poste en el jardín delantero. Más pequeña, de alguna manera, como si hubiera perdido parte de su importancia ahora que ya no era el centro de una batalla familiar. Los nuevos propietarios, una pareja joven con 2 niños pequeños, habían sido encantadores durante el proceso de venta. Él era médico, ella era maestra, y habían hablado con entusiasmo sobre sus planes para el jardín y sobre darle a la casa el amor que merece. Me detuve en la entrada, admirando por última vez el jardín que Harold y yo habíamos plantado juntos hace más de 20 años. Las rosas que él había elegido para mi cumpleaños número 45 todavía florecían junto al muro de ladrillo. El cerezo que habíamos plantado cuando Daniel se graduó de la universidad ahora daba sombra a casi todo el patio trasero. ¿Señora Ellison? Me volví para ver a Sarah Chen, la compradora, acercándose desde la calle con una sonrisa cálida. Sarah, qué sorpresa verte aquí. Esperaba encontrarla. Mi esposo está en el trabajo.
pero quería preguntarle sobre algunas de las plantas, especialmente las rosas. Son absolutamente hermosas. Pasamos la siguiente media hora caminando por el jardín, mientras le contaba la historia de cada planta, cada árbol, cada rincón que Harold y yo habíamos cultivado con amor durante tantos años. Era extrañamente reconfortante saber que alguien que realmente apreciaba el jardín sería su nuevo guardián. ¿Le importaría si le escribo de vez en cuando?, preguntó Sara mientras terminábamos el recorrido. Para contarle cómo están las plantas, tal vez enviarle fotos cuando florezcan. Me encantaría eso, respondí, y lo decía en serio. Era exactamente el tipo de continuidad que necesitaba. No una ruptura amarga con el pasado, sino una transición gentil hacia algo nuevo. Después de que Sara se fue, me senté en el banco de madera bajo el cerezo, el mismo banco donde Harold y yo solíamos tomar té las tardes de domingo, y permití que los recuerdos me lavaran como olas suaves. Este lugar había sido escenario de tanto amor, tanta risa, tantos momentos importantes. Daniel dando sus primeros pasos en este mismo patio, las fiestas de cumpleaños en el jardín, las tardes tranquilas con Harold trabajando en sus plantas mientras yo leía bajo el árbol. Pero también había sido el lugar donde, durante los últimos 2 años, me había sentido cada vez más como una extraña en mi propia vida. ¿Abuela? Levanté la vista para ver a Lena parada en la puerta del jardín, con su uniforme escolar y cara de incertidumbre. Cariño, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en clase? Terminé temprano hoy. Vi tu auto afuera y... Se encogió de hombros. Quería verte. Se acercó y se sentó a mi lado en el banco. Por un momento permanecimos en silencio cómodo, mirando el jardín que había sido parte de su infancia, tanto como de la mía. Es extraño pensar que ya no será nuestro, dijo finalmente. ¿Te entristece? Lena consideró la pregunta cuidadosamente. Un poco, pero más que nada, estoy triste por la razón por la que se está vendiendo. Me miró con esos ojos verdes tan serios. Abuela, siento mucho lo que te hicimos. Lena, no, déjame decir esto. Sé que dijiste que no es mi responsabilidad, pero yo sabía que lo que estaba pasando estaba mal, y no hice nada para detenerlo porque me daba miedo causar problemas en casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero debería haber hecho algo. Debería haberte defendido. Le tomé la mano, sintiendo lo pequeña que todavía era a pesar de su sabiduría que iba más allá de sus años. Lena, escúchame muy cuidadosamente. Tú no tenías poder para cambiar lo que estaba pasando. Tus padres son los adultos y ellos tomaron sus decisiones. La única persona responsable de defenderte es la persona que puede tomar acciones reales para cambiar la situación. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Nos sentamos en silencio por unos minutos más, escuchando los sonidos del jardín. Las abejas en las rosas, el murmullo distante del tráfico, el viento suave en las hojas del cerezo. ¿Puedo contarte algo?, preguntó Lena. Por supuesto. Cuando era más pequeña solía pensar que eras la persona más fuerte que conocía. Recuerdo todas esas historias que me contabas sobre trabajar en el hospital, sobre cómo ayudabas a la gente en los momentos más difíciles de sus vidas. Y luego, cuando mamá y papá empezaron ya sabes, a tratarte de manera diferente, empecé a pensar que tal vez me había equivocado, que tal vez no eras tan fuerte después de todo. Sus palabras me dolieron, pero entendía lo que quería decir. Pero ahora
Continuó: entiendo que había una diferencia entre ser fuerte y permitir que la gente te maltrate para mantener la paz. Y creo que lo que hiciste, irte, tomar control de tu vida, rehusarte a aceptar más maltrato, es la cosa más fuerte que te he visto hacer nunca. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complicado: alivio, orgullo y el dolor profundo de saber que mi nieta de 15 años había tenido que aprender lecciones sobre la dignidad humana que nunca debería haber necesitado aprender. «Quiero que sepas algo», le dije, secándome los ojos. «Nada de lo que ha pasado cambia el hecho de que eres la luz de mi vida, y siempre habrá un lugar para ti conmigo, sin importar lo que pase con tus padres». «¿Puedo venir a visitarte el próximo fin de semana? ¿A tu apartamento nuevo?» «Me encantaría eso. Y puedo ayudarte a decorar mi habitación». La idea de que Lena pensara en el pequeño segundo dormitorio del apartamento como su habitación me llenó de una calidez que no había sentido en meses. «Por supuesto que puedes». Estuvimos sentadas en el banco hasta que el sol comenzó a bajar y supe que era hora de irme. Tenía una cita con la agente inmobiliaria para firmar los documentos finales y luego conduciría a Brighton para pasar mi primera noche en mi nuevo hogar. «¿Estás segura de que estás tomando la decisión correcta?», preguntó Lena mientras caminábamos hacia la puerta del jardín. «¿Tú qué piensas?» «Creo que eres la persona más valiente que conozco». En la oficina de la agente inmobiliaria firmé los últimos documentos que transferían oficialmente la propiedad a los Chen. Era extraño ver décadas de vida resumidas en una pila de papeles legales, pero también había algo profundamente liberador en ello. «¿Hay alguna nostalgia de último minuto?», preguntó la agente mientras organizaba los documentos. «No», respondí, y me sorprendió lo cierta que sonaba esa respuesta. «Estoy lista para lo que sigue». El viaje a Brighton tomó 2 horas y llegué a mi apartamento justo cuando el sol se ponía sobre el mar. Los muebles que había ordenado habían sido entregados esa mañana, y aunque todo era nuevo y sin historia, había algo emocionante sobre comenzar completamente de nuevo. Me preparé una taza de té y salí a la pequeña terraza, mirando las olas que se rompían en la playa abajo. Era la primera vez en 2 años que estaba completamente sola en un espacio que era completamente mío, y la sensación era embriagadora. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Lena. Papá y mamá volvieron a casa y vieron que ya no estaba el cartel de «En venta». «Mamá está llorando otra vez. Papá está tratando de llamarte. Pensé que deberías saberlo. Te amo». No contesté la llamada cuando llegó 5 minutos después. O la siguiente. O las 3 que siguieron. En lugar de eso, me senté en mi nueva terraza, bebiendo mi té y escuchando el sonido del océano, y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Mañana comenzaría a explorar mi nueva ciudad. Encontraría una biblioteca local. Tal vez me inscribiría en una clase de algo que siempre había querido aprender. Comenzaría la parte de mi vida que era completamente mía. Pero esta noche simplemente me permitiría disfrutar de la extraordinaria tranquilidad de estar exactamente donde pertenecía. Cuando sonó mi teléfono una vez más, esta vez era Olivier desde Marsella. «¿Cómo se siente ser oficialmente independiente?», preguntó. «¿Cómo respirar después de contener la respiración durante 2 años?», respondí.
¿Y los próximos pasos? Miré hacia el océano, donde las luces de los barcos distantes parpadeaban como estrellas en el agua. Los próximos pasos son míos para decidir, dije. Y esa, Olivier, es exactamente la forma en que debería ser. 6 meses después, me senté en mi terraza favorita en Brighton, observando cómo el sol de la mañana creaba diamantes danzantes en la superficie del mar. En mis manos tenía 2 cartas que habían llegado con el correo matutino, y una sonrisa se extendía por mi rostro mientras leía. La primera carta era de Sarah Chen, escrita en su caligrafía cuidadosa. Querida señora Ellison, las rosas están floreciendo magníficamente. Adjunto algunas fotografías. Espero que pueda ver lo felices que se ven. Mi hija pequeña, Emma, ha decidido que el cerezo es su árbol mágico y pasa horas leyendo debajo de él, exactamente como usted dijo que solía hacer su nieta. También quería que supiera que cuando los vecinos preguntan sobre usted, siempre les cuento lo hermoso que mantuvo el jardín y lo amable que fue durante el proceso de venta. Su legado de amor está por todas partes en esta casa. Con cariño y gratitud, Sara. Las fotografías mostraban el jardín en plena primavera, vibrante y exuberante. El cerezo estaba cubierto de flores rosadas. Las rosas trepaban por el muro de ladrillo en cascadas de colores, y podía ver a una niña pequeña de cabello rizado sentada bajo el árbol, con un libro en el regazo. La imagen me llenó de una satisfacción profunda. El jardín continuaba siendo un lugar de amor y cuidado, como Harold y yo habíamos intentado que fuera. La segunda carta era de Elena, escrita en su letra adolescente familiar. Querida abuela, solo 2 semanas más hasta las vacaciones de verano. Ya empaqué la mitad de mis cosas para mi mes contigo en Brighton. Mamá sigue protestando sobre tanto tiempo lejos de casa, pero papá le dijo que me deje ir. Creo que se siente culpable. Hablando de culpa, Tommy finalmente me preguntó qué pasó realmente en Francia. Le conté la verdad. Al principio se enojó conmigo por no habérselo dicho antes, pero luego se enojó más con mamá y papá. Ahora él también quiere visitarte este verano. ¿Estaría bien si viene conmigo una semana? También tengo noticias. Me aceptaron en el programa de enfermería de la Universidad de Sussex. Dijeron que mi ensayo sobre inspiración familiar fue una de las razones principales. Adivina sobre quién escribí. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Lena Pede. Papá pregunta si considerarías almorzar con él cuando venga a dejarme. Dice que quiere disculparse apropiadamente. No tienes que hacerlo si no quieres. Doblé la carta de Lena cuidadosamente y la puse junto a la de Sara en la mesa de mi terraza. A mi alrededor, mi pequeño apartamento había cobrado vida durante estos meses. Plantas en cada ventana, libros nuevos en los estantes, fotografías de Lena y Tommy en marcos brillantes. Había tomado una clase de acuarela en el centro comunitario local e incluso había hecho algunos amigos. Otras mujeres que, como yo, habían decidido que nunca era demasiado tarde para reinventarse. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Olivier, quien ahora me llamaba cada domingo por la mañana para nuestro ritual semanal de ponernos al día. «Buenos días, ma chérie», dijo en su acento francés suave, que había llegado a asociar con seguridad y amistad verdadera. «¿Cómo está la vida junto al mar?» «Perfecta», respondí, y era cierto. «Olivier, ¿alguna vez pensaste, cuando me recogiste en esa estación de servicio hace 6 meses, que las cosas resultarían así?» «Honestamente, esperaba que encontraras tu fuerza, pero me has sorprendido con cuánto has florecido.
Suenas como una persona completamente diferente. Me siento como una persona completamente diferente. Que le conté sobre las cartas, sobre la próxima visita de Lena, sobre la posibilidad de que Tommy también viniera. ¿Y qué hay de la solicitud de Daniel para reunirse contigo? Era una pregunta que había estado considerando durante días. Daniel había estado enviando cartas durante el último mes, no cartas defensivas o exigentes como al principio, sino notas más humildes pidiendo la oportunidad de hablar. Las primeras las había descartado sin respuesta, pero las más recientes mostraban algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. No lo sé, admití. Parte de mí siente curiosidad por escuchar lo que tiene que decir, pero otra parte de mí no ve el punto. El daño está hecho. ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón dice que puedo permitirme ser generosa ahora que estoy en una posición de fuerza. No necesito su disculpa para seguir adelante, pero tal vez él la necesite para seguir adelante. Esa es una distinción muy sabia. Después de colgar con Olivier, decidí dar mi paseo matutino habitual por la playa. Se había convertido en mi ritual favorito. Una caminata de media hora por la arena, observando a los madrugadores con sus perros, los corredores, las pocas almas valientes que se atrevían a nadar en el Mar del Norte, aún frío. En el muelle, me detuve en mi banco favorito y saqué el cuaderno de bocetos que había comenzado a llevar conmigo. Las clases de acuarela habían despertado algo que no sabía que tenía, un deseo de capturar la belleza que veía y a mi alrededor. Mis primeros intentos habían sido terribles, pero ahora, después de meses de práctica, podía crear pequeñas representaciones decentes de las gaviotas, las olas, las puestas de sol, que hacían de cada día junto al mar algo especial. Mientras dibujaba pensé en el concepto de legacy, legado. Durante años había pensado que mi legado sería la familia que había criado, la casa que había mantenido, los nietos que había ayudado a cuidar. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez mi verdadero legado era algo diferente. El ejemplo de una mujer que se negó a aceptar el maltrato, que reclamó su dignidad sin importar cuán tarde en la vida fuera, que eligió el respeto propio sobre la paz falsa. Señora Ellison, levanté la vista para ver a Claire, una de mis nuevas amigas del centro comunitario, acercándose con su terrier pequeño. Claire, buenos días. ¿Cómo está Buster hoy? Lleno de energía, como siempre. Se sentó a mi lado en el banco. ¿Cómo van los planes para la visita de tu nieta? Le había contado a Claire algo de mi historia. No todos los detalles sórdidos, pero lo suficiente para que entendiera por qué mi relación con mi familia era complicada. Está emocionada. Creo que este mes va a ser especial para ambas. ¿Y tu hijo? ¿Decidiste si vas a reunirte con él? Todavía lo estoy considerando. Claire asintió comprensivamente. Era una mujer sabia que había criado sola a 3 hijos después de que su esposo la dejara por una mujer más joven. Sabía algo sobre tomar decisiones difíciles sobre familia. ¿Puedo decirte algo que aprendí?, preguntó. No tienes que perdonar para seguir adelante. Y no tienes que reunirte con él para probar que eres la persona más grande. A veces, la cosa más poderosa que puedes hacer es simplemente seguir siendo feliz sin ellos. Sus palabras resonaron conmigo durante el resto del día. Esa tarde, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, tomé una decisión. Saqué papel de escribir y comencé una carta. Daniel, he leído tus cartas recientes con interés. Aprecio lo que parece ser arrepentimiento genuino, y estoy segura de que tu deseo de disculparte es sincero. Sin embargo,
después de consideración cuidadosa, he decidido que no es necesaria una reunión. No porque tenga rencor. He seguido adelante de una manera que no creí posible, sino porque algunas lecciones se aprenden mejor en la reflexión silenciosa que en la conversación. Lena y Tommy siempre serán bienvenidos en mi vida. En cuanto a ti y Camilla, os deseo lo mejor en vuestros futuros esfuerzos. Que esta carta sirva como el cierre que ambos necesitamos. Margaret. No era cruel, pero tampoco era débil. Era simplemente final. 3 días después, mientras organizaba el cuarto de Lena para su próxima visita, recibí un último mensaje de texto de Daniel. Entiendo tu decisión. Solo quería que supieras que tienes razón. Algunas lecciones se aprenden mejor en reflexión silenciosa. Cuidaré de que Lena y Tommy siempre sepan lo extraordinaria que eres. Era, pensé, probablemente lo más sabio que mi hijo había dicho en años. La mañana que Lena llegó para su mes de verano conmigo, la estaba esperando en la plataforma del tren cuando emergió con una sonrisa enorme y 2 maletas grandes. ¡Abuela!, gritó, corriendo hacia mí para un abrazo que me levantó ligeramente del suelo. ¡Cuidado!, reí. Puede que sea independiente ahora, pero todavía tengo 73 años. 73 años fabulosos, corrigió, tomando mi brazo mientras caminábamos hacia el auto. Ese mes fue uno de los mejores de mi vida. Lena y yo exploramos Brighton juntas, tomamos clases de cerámica, caminamos por la playa cada mañana, cocinamos comidas elaboradas juntas en mi pequeña cocina. Cuando Tommy vino por una semana, convertimos el sofá en una cama y él pasó sus días construyendo castillos de arena ambiciosos y ayudándome en mi pequeño jardín de terraza. En las noches, después de que los niños se durmieran, me sentaba en mi terraza con una taza de té, escuchando el sonido rítmico de las olas, y me maravillaba de cómo la vida podía cambiar tan completamente. 6 meses atrás, había sido una mujer invisible viviendo al margen de la vida de otras personas. Ahora era el centro de mi propia historia. El último día de la visita de Lena, estábamos sentadas en la playa viendo la puesta de sol cuando ella dijo: «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? ¿De vender la casa? ¿De irte? ¿De todo eso?» Miré hacia el horizonte, donde el sol estaba pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. ¿Sabes lo que me arrepiento, cariño? Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo. Me arrepiento de todos los años que pasé sintiendo que no merecía respeto, que tenía que ganarme mi lugar en mi propia familia, que mantener la paz era más importante que mantener mi dignidad. Pero eso está en el pasado ahora. Sí, sonreí, pasando mi brazo alrededor de sus hombros. Eso está en el pasado. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro es mío para escribir. Mientras el sol se ponía sobre el mar, pensé en todas las decisiones que habían llevado a este momento. La humillación en Francia que había sido mi despertar. La llamada a Olivier que había sido mi salvación. Los papeles firmados que habían sido mi liberación. Y ahora, esto, una nueva vida construida en mis propios términos, rodeada de personas que me valoraban, no por lo que podía hacer por ellas, sino por quién era. A los 73 años, había aprendido finalmente la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu propia historia. Y esta nueva historia, escrita con mi nombre en la escritura, era exactamente la que había estado esperando escribir toda mi vida. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando.
Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.